Hola queridos estudiantes, vamos a repasar en esta ocasión lo que es el presente simple. Nosotros la anterior clase ya habíamos visto, ahora es solamente hacer un repaso breve antes de dar o desarrollarnos bien la actividad interactiva. ¿Ya? Para eso debemos recordar lo que son los personal pronouns. Los pronombres personales son 8. I quiere decir yo, you, tú. He, él, she, ella, it, el neutro, we quiere decir nosotros, you, ustedes se fijarán, es la misma escritura, pero este ya es plural, este es ustedes, en cambio este es tú o usted. Y este último que sería ellos o ellas. Estos tres últimos son plurales y estos otros son singulares, pero estas tres personas, esos tres pronombres personales, son terceras personas en singular. Por eso he anotado con un asterisco al lado de ellos, se los he anotado así. ¿Por qué tienen ese asterisco? Porque cuando trabajan el verbo en afirmación y en presente simple, el verbo sufre una modificación, se le aumenta una S y en algunos casos una ES cuando se está haciendo una afirmación en presente simple y con estos sujetos. ¿Sí? Bien. Dice que hay reglas para aumentar una S o ES al verbo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en los verbos, ¿qué modificaciones hay? Si el verbo termina en O, lo vamos a... Ya. Si el verbo termina en O, se le debe agregar ES. ¿Cuándo? Cuando se trabaje con terceras personas en singular, cuando la oración esté en presente simple y cuando la oración sea afirmativa. Se le aumenta ES. Por ejemplo, el verbo hacer. Entonces, si trabajamos con tercera persona, con presente simple y con una afirmación, el verbo va a escribirse como does. Does. For example, my friend does her homework. Mi amiga hace su tarea. My friend does her homework. Otro verbo que está escrito y que lo tengo aquí al ladito. Martina. El verbo go termina en O. Es el verbo ir. Y porque termina en O, aquí dice, ¿no? Que si el verbo termina en O, a ese se le debe agregar es. Aquí está. Martina goes to the supermarket. Martina va al supermercado. Si tuviera que decir que Martina hace su tarea, sería así. Martina does her homework. Bien. ¿Cuál es la otra condición? Si el verbo termina en SH, se le debe agregar también ES. Por ejemplo, wash. Wash quiere decir lavar. Entonces, porque trabaja con tercera persona singular, es presente simple. Y es afirmativo, se le debe agregar ES y sería washes. Por ejemplo, Martina washes the dishes. Martina lava los platos. The dishes. Otro ejemplo, nos dice que si el verbo termina en CH, también se le debe agregar ES. Por decir, watch, watches. Mirar, mira. Un ejemplo con Martina. Martina watches TV. Martina mira televisión. ¿Sí? Otra condición nos dice que si el verbo termina en doble S, también se le debe agregar S. El verbo kiss quiere decir besar. Entonces,
Si trabaja con tercera persona singular, si presente simple. Si es afirmación, le debemos agregar la S. Sería kisses. Ejemplo, Demetrio kisses his mother. Demetrio besa a su mamá. Es el cariño de hijo, ¿no? Demetrio kisses his mother. Esto que está aquí quiere decir extrañar. También termina en doble S. Sé que también trabaja, sabemos que trabaja también con la traducción de señorita, pero esa misma escritura también trabaja como verbo, y el verbo es extrañar. Entonces, Demetrio misses his mother. Demetrio extraña a su madre. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo, ¿qué nos dice? Que si bueno, este primero es el mismo, similar al primero, ¿no? Dice, si termina en O, se le debe agregar S, y en este caso sería go. Go es el verbo. Ya habíamos hecho el ejemplo de Martina goes to the supermarket. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con otros verbos? A los otros verbos, si es que trabajan, si es que la oración está con tercera persona singular, que si la oración está en presente simple, y que si es afirmación, a ese verbo se le debe agregar S, siempre y cuando no reúna ninguna de estas condiciones. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a hacer una breve modificación. Esto es un ejemplo de la primera, ¿cierto? Ok, entonces sería así. Si tiene esas condiciones, entonces se aumenta la S o ES. Ese segundo ejemplo, ¿qué nos dice? Demetrio misses his mother, terminable en doble S, termina, entonces se le agrega S. La tercera condición, miren, el tercer ejemplo más bien. My pet drinks water. My pet quiere decir mi mascota. Drink es el verbo tomar o beber. Y water es agua. Al verbo le hemos aumentado S. No le hemos aumentado ES. ¿Por qué? Porque no, el verbo tomar no tiene ninguna de estas características. No termina en O, el verbo, no termina en SH, no termina en CH, no termina en doble S. Entonces, directamente la S. Dice añadir una S a los otros verbos. ¿Sí? Bueno. Aquí valga una aclaración también. Vamos a escribir. ¿Qué pasa si decimos que Susana? ¿Qué pasa si decimos que Susana por decir, ya ahí vamos, Susana. Está bien. Este es uno de los verbos que tiene dos modificaciones. ¿Por qué? Bueno, vamos a revisar primero si debemos aumentar S o S. ¿Susana es tercera persona singular? Sí. Esa Susana no son ustedes ni es mi persona. Es una tercera persona de la que estamos hablando. Para mí, yo voy a ser primera. Para mí, ustedes van a ser segunda persona con la que estoy hablando, es decir, ustedes mis estudiantes. Pero tercera persona va a ser de quien estemos hablando entre ustedes y yo. Tercera persona singular, una Susana.
Por eso se dice tercera persona singular. Primera persona yo, ustedes segunda persona, que puede ser tú o ustedes. Y la tercera es de quien estemos hablando. Podemos estar hablando del colegio. Es un solo colegio. Es tercera persona singular. Se lo llama así. Podemos estar hablando del kiosco del colegio. Es una tercera persona singular. Es un pronombre que podríamos reemplazarlo por el pronombre neutro, ¿no es cierto? Si estuviéramos hablando de nuestro director de colegio, sería una tercera persona singular. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Ah, es un verbo que tiene dos cambios, como les había dicho. Porque termina en Y, esa Y se la debe convertir en I latina y recién se le agrega ES. ¿Sí? Esa es otra característica. Susan studies English. Susana estudia inglés. Ojo, que aquí a inglés no se le va a aumentar nada porque inglés es un nombre, no es un verbo. Así que por jovencitos y señoritas no se vayan a confundir. Bien, seguimos. ¿Qué pasa si digo Eduardo juega? Fíjense, termina en Y, pero la condición para cambiar esa Y en I latina y agregarle ES es que, para aumentar ES, es que el verbo termine en Y y la anterior sea una consonante. En el verbo estudiar, la letra anterior a la Y es una consonante. Está la D. En cambio, play termina en Y, ciertamente, pero la letra anterior es vocal. Entonces, directamente le agregamos eso. ¿Sí? Ok, Eduardo plays tennis. Ahí está. Eduardo juega tenis. ¿Por qué se ha aumentado ese? Porque es tercera persona singular. ¿Por qué se ha aumentado ese? Porque es presente simple. ¿Por qué se ha aumentado ese? Porque es afirmación. ¿Sí? Todas estas oraciones reúnen estas condiciones que están aquí arriba, en este cuadrito de fondo naranja. ¿Sí? Hay que revisar esas tres condiciones para aumentar una S o ES. Ahora, otra oración. A ver, otra oración. Podemos decir the screen o the computer. The computer display. La palabra computadora es una tercera persona singular. Esa computadora no soy yo, tampoco usted o ustedes, tú o ustedes, tampoco, sino es un tercer sujeto o en este caso objeto del que estamos hablando. Si fueran varias computadoras, ya no sería tercera persona singular, sería tercera persona plural, ¿sí? Entonces, the computer, el verbo termina en Y, pero la letra anterior es consonante, es vocal, así que no hay problema. Sería así, directamente la S, como la oración de arriba, ¿no? Plays and displays. Displays es visualizar. The computer displays the numbers. La computadora visualiza los números. Bien, entonces esas serían las oraciones. Ejemplo para aumentar S o ES al verbo. ¿Ya? Por favor, a tomar en cuenta. ¿Cuándo se aumenta S? ¿Cuándo se aumenta S o ES al verbo? Cuando es tercera persona singular, cuando es presente simple, cuando es afirmación. Vamos revisando. ¿Ya? Vamos revisando estas oraciones. Martina es el sujeto. ¿Es tercera persona singular? Sí. Cumple la condición.
¿Es presente simple? Sí, porque dice Martina va. No dice Martina fue. Tampoco Martina irá. No está en pasado ni está en futuro, está en presente simple. Tampoco dice Martina está yendo. Eso es presente progresivo. Simplemente debe decir Martina va, Martina estudia, Martina lava, Martina cocina, Martina va a la universidad. Es presente simple y es afirmación. Aquí no está preguntando, tampoco está negando. Si cumple estas tres condiciones, se aumenta ES o se aumenta S, como en el caso de My pet drinks water. Si una de ellas no cumple, entonces nada se aumenta al verbo. ¿Qué pasará si aquí dijéramos the computers con S display the numbers? Tercera persona sí sería tercera persona, pero sería tercera persona plural porque estaríamos hablando de varias computadoras. Y aquí ya no se aumentaría la S, porque supuestamente pues lo estaríamos trabajando como plural, hablando de varias computadoras. Pero como no es el caso, estamos hablando solo uno, se aumenta la S. ¿Ok? Listo. Entonces, no olvidarse, debe cumplir las tres condiciones para aumentar S o ES al verbo. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, he watches TV every day. Él mira televisión cada día. He watches TV every day. Bien. ¿Quién? He watches TV every day. El verbo watch termina en CH. Por eso se le ha aumentado S. ¿No? No se olviden. Que si el verbo termina en CH, se le aumenta S. Ejemplo, watch, watches. Otro ejemplo. Fernando reads every day. Fernando es tercera persona. Esa afirmación es presente simple. Lo mismo que esta oración. Tercera persona, afirmación y presente simple. Fernando reads every day. Fernando lee cada día. El verbo leer es este, hasta la B. Y se le ha aumentado ese porque es tercera persona, porque es presente simple y porque es una afirmación. She studies every day. Ella estudia cada día. Juana studies every day. El verbo estudiar termina en Y, pero porque termina en Y se le ha convertido la Y en I latina y se ha aumentado la S. ¿Es cierto? Como el ejemplo anterior. Este de aquí. Bien. Otra oración. She washes her clothes. Ella lava su ropa. Aquí el verbo lavar termina en SH, pero porque es tercera persona, porque es afirmación y porque es presente simple, se le debe agregar es. Y porque además termina en SH, ¿no? Ella lava sus ropas. Ahora, ¿qué pasara si estuviéramos hablando de terceras personas plural? Dice ellos. Entonces el verbo mantiene su escritura inicial. Ellos estudian cada día. All of them study every day. Todos ellos estudian cada día. Otro ejemplo dice, they go to the square. Ellos van a la plaza. Estamos hablando de varios, es decir, de todos ellos. Estos son estudiantes del quinto B. Una foto del año pasado, que cuando estaban en cuarto. Ellos van a la plaza. Every weekend, podemos decir, cada fin de semana. Entonces, el verbo go no sufre ninguna modificación. ¿Por qué? Porque se trata de plural. Estamos hablando de varias personas. Aquí no hay ES ni S. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo. Dice, she misses her dog. Ella. El verbo extrañar es este.
lo conocemos como nombre señorita, pero decía que también trabaja como verbo, sería el verbo extrañar. Ella extraña su tierra. Se ha aumentado ES, porque no se olviden que dice, ¿no? Que si el verbo termina en doble S, se le agrega ES al verbo. Otro ejemplo, she does her homework. Ella hace su tarea. El verbo termina en O. ¿Y por qué es tercera persona? ¿Por qué es afirmación? ¿Por qué es presente simple? Y claramente porque es O, se le aumenta ES. ¿Sí? Otro ejemplo. My father talks about the responsibility. Mi padre conversa sobre la responsabilidad. This is the father, the mother, and the children. ¿No? Ok. Entonces, el verbo aquí es conversar, solo hasta la K. Pero, porque es tercera persona singular, porque es afirmación y porque es presente simple, se le ha aumentado únicamente la S. Porque este verbo no está entre los que debe aumentarse S. No está. No termina en doble S el verbo, no termina en O, no termina en SH, no termina en CH, no termina en una Y cuya letra anterior sea consonante. No es el caso. Entonces, solo se aumenta S. ¿No? Es presente simple porque a la hora del almuerzo el padre siempre da consejos, igual que la madre, van hablando a la hora del almuerzo. Entonces, en este caso le tocó hablar sobre la responsabilidad. My father talks about the responsibility. Otro ejemplo. Dice, she cooks every day. En cuanto a la mamá, dice que ella cocina cada día. El verbo cook es un verbo que no termina en SS, no termina en O, en SH, en CH, no termina en X. Sí. Entonces se le ha aumentado solo una S. Ella cocina cada día. Bien. Bobby. This is Bobby. ¿Qué hay de él? Dice que Bobby swims with Neron. Bobby nada con Neron. El verbo nadar es hasta la N. Pero porque es tercera persona, es un tercer sujeto, es presente simple y es una afirmación, se le ha aumentado solamente la S. ¿No? Nerón, no estamos hablando de Nerón, estamos hablando de Bob. Solo lo estamos nombrando a él, a Nerón. Porque el sujeto único es Bobby. Dice que Bobby nada con Nerón. Aquí puedo poner Bobby swims in the river. Bobby nada en el río. O Bobby swims every day. Bobby nada cada día. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, vamos a dar vuelta atrás, vamos a retroceder un poquito. Hay una condición que no la había nombrado, ¿ya? Aquí, en cuanto a los verbos. Ya. Hay una que se me ha pasado, pero dejamos a tiempo. Cuando también se agrega una ES o S. Cuando el verbo termina en X. Por ejemplo, box. Box quiere decir, tiene dos traducciones para empezar. Una que quiere decir cajón y otra que quiere decir boxear. El verbo boxear termina en X, al igual que el verbo arreglar, fix. Y ahora, ¿qué nos dice cuando estamos trabajando con terceras personas en singular, en presente simple, en afirmación? Nos dice que a esos verbos, se les debe aumentar la ES también. En este caso sería C, por ejemplo, box.
Él boxea. Él boxea aquí. El verbo termina en X, se le debe agregar ES. Ejemplo, box, boxes. Otro. Si termina en X. Otro ejemplo sería fix, arreglar. Y escrito sería fixes. ¿Ya? Ahí entonces queda la oración. Ya vamos a poner así. Listo. Ahí está, jóvenes. Ahora sí estamos completitos. ¿Ya? Cuando termina en O, en SH, en CH, en SS, en X, O, SH, CH, SS, X, el verbo se le debe agregar ES. Ejemplo, do, does. Wash, washes. Watch, watches. Kiss, kisses. Box, boxes, o si no, fix, fixes. Aquí también hay varios ejemplos que van ustedes a encontrar que tengan esta característica. ¿Ya? Ok. Ahora sí, volvamos. Aquí nos toca hablar ya de plural también. ¿Qué dice? They dance every Saturday. Ellos bailan cada sábado. Aquí al verbo bailar no se ha aumentado nada. ¿Por qué? Porque esto ya es plural, no es tercera persona singular. Lo mismo que en el segundo ejemplo. El verbo es trabajar, no se ha aumentado ese ni ese. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nosotros. Nosotros implica varias personas. ¿Ya? Aquí dice, ellos comen cada día, obvio, ¿no? They eat every day. Vamos a complementar este ejemplito para que no quede. Ya. At la casa del campo. Bien. They eat every day at la casa del campo. ¿Sí? Bien. No te olviden que they es plural. They es plural. Aquí puedo mencionarlos, puedo decir Bartolomé, ¿ya? Bartolomé, come, Lorenzo, come, Denis, and then Denis, and Daniel, eat every day at la casa del campo. Bien, ahí está nuestro ejemplo entonces. Bartolomé, Lorenzo, Dennis, and Daniel eat every day at la casa del campo. El verbo eat no sufre ninguna modificación. Este verbo. ¿Por qué? Porque se está hablando de varias personas, de Bartolomé, de Lorenzo, de Dennis, de Daniel. Si solo estuviéramos hablando de Daniel, aquí aumentaríamos la S. O si solo de Dennis, o únicamente de Florencia, o de Bartolomé, aquí aumentaríamos la S. Pero aquí hay 4 sujetos, 4 personas. Entonces es plural. Y por lo tanto no se aumenta nada al verbo. Ok. Entonces, no olvidarse. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se trabaja con con primera persona? La primera no se olviden que es uno mismo. Ustedes
van a ser primeras personas para ustedes. Yo para ustedes voy a ser segunda persona. Pero si yo estoy hablando, para mí, yo voy a ser primera persona y ustedes van a ser la segunda. Vuelvo a repetir, si ustedes hablan, ustedes van a ser la primera persona, cada uno, y mi persona va a ser la segunda persona. Y si entre ustedes y yo hablamos de la materia de inglés, va a ser tercera persona singular. Es decir, una materia de la que estemos hablando entre ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, en el caso de la primera persona, las oraciones son las siguientes. I read books every day. Leo libros cada día. Ya, suponiendo. Su ejemplo, nada más. El verbo leer no tiene ninguna modificación. Porque no, si quisiéramos aumentar una S o una S, dependiendo del verbo, la terminación del verbo, tendría que reunir la primera condición, que es que sea tercera persona singular, y aquí no lo es. Aquí es primera persona singular. Otra en la que no se aumenta nada, dice I cook every day, yo cocino cada día. I write every day, yo escribo cada día. Y la última que dice I wash my clothes every day, every week, lavo mis ropas cada fin de semana. El verbo lavar termina en SH, pero no hay problema, que tiene que seguir igual nomás. ¿Por qué? Porque aquí es primera persona, no es tercera persona singular, para que estemos aumentando ese al verbo. Bien. Bien, jóvenes y señoritas, espero que con eso estén reforzando los conocimientos, aquellos que han, la anterior clase, pasado clases, ¿no? Esto es un refuerzo. Y para aquellos con los que no tuvimos clase, bueno, si tenemos alguna duda, podemos volver al principio, repasar lo que hemos visto y con orden ir viendo cada diapositiva, ¿sí? Cada imagen con sus diferentes ejemplos. Y si no, también me pueden escribir a WhatsApp y preguntar, ¿ya? Hay que repasarlo para realizar la actividad interactiva. ¿Listo? Bien. Entonces, good luck. Buena suerte. And see you the next class. Nos vemos en la próxima clase.